Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 18 y vamos a hablar del mal ejemplo, el mal ejemplo. Mateo capítulo 18, versículo número 5 en adelante. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Vamos a ir rapidito ahí. Muy bien. Vamos a leer versículos 5 y 6 para poder hacer una reflexión en estos versículos. Versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice así: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vamos a orar. Padre, oramos que sea usted bendiciendo la palabra que vamos a predicar. Bendito Señor, intercedemos por todos aquellos que tenemos necesidades, que estamos enfrentando situaciones de vida complicadas. Ayúdanos, Señor, de tal manera que podamos salir de ellas a través de la ayuda de tu Espíritu Santo. Oramos, Padre Celestial, para que puedas ministrar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. No me voy a... en la mañana enfoqué toda mi enseñanza en lo que respecta a la escuela dominical. Pero el día de hoy por la tarde vamos a hacer énfasis en esas cositas, esos detalles de la cuestión de estos versículos. Utilicé el texto de Marcos 9, que tiene referencia a este texto de Mateo. Es más, Mateo se lo copió a Marcos. Pero ya lo voy a explicar. En primer lugar, el capítulo 18 está desarrollándose en relación a la iglesia. Es un discurso para la iglesia, no del versículo 10, dice la parábola de la oveja perdida. En este caso se aplica a los miembros de una congregación que han cometido una falta y que a través de esa falta hay que irlos a rescatar, hay que irlos a traer por la falta moral que han cometido. Ahora, en lo que respecta al versículo 15, en el título dice cómo se debe perdonar al hermano. Entonces, en ese aspecto ya está más clara la idea de Mateo de poder darnos consejos de cómo llevarnos en comunidad. ¿Por qué? Porque aquí se aplica con claridad el hecho que si algún hermano tiene algo en mi contra, en lugar de yo andar chismeando y en lugar de que yo hable de lo que él me hizo, yo tengo que ir a buscarlo, tengo que hablar con él en privado y tengo que exhortarlo a reconvenir, a poder tener una acción de conciliación. Ahora, como lo digo hasta ese momento, el capítulo 18 tiene que ver más con aspectos eclesiales que con aspectos familiares. Pero se puede usar, puede usarse para familia, pero como lo repito, voy a hacer algunas aplicaciones de eso, pero no va a ser la base fundamental. Entonces, veamos cómo comienza esta reflexión. En primer lugar, habla de niños, es más, los niños en el tiempo de Jesús eran despreciados. Diga conmigo desprecio. El desprecio era tan fuerte que en la cultura en la cual vivía el Señor era opción de un padre si quería recibir a un niño. Es decir, la mujer podía dar a luz, pero si el padre se oponía a recibirlo como hijo, se podía dejar en un basurero y nadie lo iba a sancionar por eso. Los niños en el tiempo de Jesús no valían absolutamente nada, porque se les consideraba incapaces de poder pensar, no se les consideraba personas, tampoco lo era la opinión que tenían de las mujeres. Eso es bien claro, mujeres y niños eran para la comunidad de los judíos
prácticamente personas despreciadas, personas que no tenían valor. Y era muy triste, porque en esa sociedad no es como ahora, ¿verdad? Que hay un enfoque de los gobiernos de promulgar principios y leyes para los niños. En este caso, los niños no tenían absolutamente ningún valor porque se les consideraba incapaces de tener un pensamiento. Ellos no sabían nada como nosotros, que vaya, le voy a dar un ejemplo. Hasta hace muy poco tiempo, yo por lo menos, hasta que nació la niña, la primera hija, hace unos 13 años, yo me di cuenta que a los niños hay que hablarles en el vientre de la madre. Y claro, ahora hay hasta exageraciones, pero son importantes porque dice, mire, si usted quiere que el niño pues tenga inteligencia, póngale música de Mozart, se le habla, pero eso en los siglos pasados no se sabía. Entonces, para la mentalidad de estas personas, el niño era incapaz de pensar. ¿Por qué? Porque ellos no comprendían que el niño tiene un proceso de desarrollo intelectual, físico, psicológico, y que hay que aportarle todos los nutrientes y apoyarlo para que el niño crezca. Entonces, lo trascendental, lo relevante, lo importante es que cuando a Jesús se le acercaban los niños, no los despreciaba, no los humillaba, no los maltrataba, sino que los recibía. Diga conmigo, los recibía. Entonces, de tal manera que la pregunta que hacen los discípulos es relevante. Mire lo que dice el verso 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, uno puede pensar que en el reino de los cielos, el mayor es el más capacitado. El mayor es el que lleva el pastorado en una iglesia, porque pensamos que en la iglesia hay una jerarquía tan grande que el pastor tiene que tener una gran pleitesía, un gran respeto, y que claro, los líderes, los que se consideran en posición de liderazgo, tienen más importancia, ¿verdad? Mucha más relevancia, porque tienen cargo en la iglesia, porque tienen responsabilidad en la iglesia, porque predican, porque enseñan. Entonces esos son más. Entonces esa mentalidad es del mundo. Esa mentalidad no es de la iglesia. En la iglesia el mayor es un. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque al ser lo más despreciado, hay que cuidarlo. Porque nadie lo puede cuidar, nadie lo puede proteger. Entonces Jesús hace un énfasis que en la comunidad lo que es más grande no es el que está de pastor, no es el que tiene la pleitesía ni el que se pone traje. El que es más grande en la iglesia es el niño. ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño? Aquí algunos que les gusta que la esposa, mi niño, le dice. Entonces, no es a ustedes que le estamos hablando, ustedes no son niños. Mire, seamos honestos, en la comunidad sí hay un desprecio por la enseñanza bíblica. Y yo les enseñé en la mañana el origen de la escuela dominical, ¿verdad? Entonces, en 1781 hubo un hombre que se dio cuenta que había un montón de niños vagos. Entonces en Inglaterra él decidió establecer la escuela dominical, y la escuela dominical surgió porque se necesitaban maestros que le enseñaran Biblia a los niños y les enseñaran a escribir por medio de aprender a leer en la Biblia. Y es una tristeza que en esta iglesia el ministerio más descuidado, porque es donde menos servidores tenemos, es el ministerio de Biblia. Cuando no sabemos la importancia que Dios le da que usted cuide a los niños. Ese debería de ser un ministerio poderoso en la iglesia. ¿Por qué? Porque esos niños van a ser adultos. Porque esos niños son sus futuras generaciones. Pero los niños nadie los cuida.
A usted puede ir ahorita al turno y va a faltar maestro. No hay suficiente maestro, nunca hay suficiente maestro. Y si hay maestro, no hay maestro capacitado. Se necesitan servidores que abran la Biblia y le enseñen a los niños. Entonces, esta palabra se utiliza para dos cosas. Para representar a los niños, física, biológica, psicológicamente hablando. Pero mire lo que Jesús dice. Mire el versículo número 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, hay que ser como niño para entrar en el reino. Diga conmigo: humilde. Nada de andársela llevando, que usted aquí es la gran cosa, que usted es el pastor, que usted es acá. Mire, hay mucha gente que se ofende a los pastores, que le dicen hermano. Mire, usted puede decirme hermano. Usted no me quiere decir hermano. Usted me dice, mire, yo no necesito que usted me ponga ninguna atribución. ¿Por qué? Porque si ya venimos a la iglesia pidiendo pleitesía, pidiendo que nos aplaudan, entonces no hemos entendido el reino. Pero el énfasis que yo quiero hacer a la palabra niño es otra. Porque la clave es la siguiente. Mira el verso 5. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, esa palabra, a mí me recibe, se repite particularmente en un texto anterior en el mismo Evangelio de Mateo. Es la misma palabra griega y se aplica para este tipo de personas, y nosotros como lectores de las Escrituras que respetamos el contexto debemos de aplicar esa palabra para lo que tiene que explicar Mateo en este momento. Entonces veamos rápidamente en otro texto que aparece en Mateo 10 verso 40, ¿dónde se ocupa esa palabra recibir? Porque esa es la clave de interpretación. 10:40. Mira a quién se está refiriendo. Mira lo que dice el versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pero mire, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Diga conmigo, discípulo. Ahí está la palabra clave. Mire, le da dos connotaciones. Si cualquier persona recibe a uno de estos, pero les dice pequeñitos, y esta palabra se va a volver a repetir en el mismo texto de Mateo 18, porque a lo que se refiere Mateo 18, sí es a los niños, pero en particular es a la gente que recibe a Jesucristo en su corazón, pero que están débiles todavía. La gente tiernita en la iglesia, la gente que no tiene todavía toda la capacitación, porque es un discípulo que está aprendiendo. Es un discípulo que va madurando, es un discípulo que está desarrollándose, es un discípulo que va en crecimiento. Qué difícil es que un niño madure, que el discípulo crezca. Uno puede pasar años invirtiendo en personas, capacitaciones. Mire, yo me sentaba con el equipo de pastores al mediodía y es increíble. El otro domingo comienza una capacitación especial del Instituto John Maxwell.
En julio comenzamos laicos finales y tenemos ya preparado el gran evento para tratar los temas de los niños. Ese evento, si Dios lo permite, lo vamos a desarrollar en agosto después de la vigilia. Le vamos a enseñar a los padres a cómo tratar el anime, a cómo tratar la tecnología, a cómo tratar los problemas de ideología de género de los niños y los jóvenes, el suicidio de los jóvenes. O sea, hermano, dígame usted si su iglesia no invierte en enseñanza. Y claro, yo todavía por medio probarlo les dije, esto va a ser carísimo, les dije yo. Pero uno de ellos dijo, como que era Pedro, ¿verdad? No te lo reveló ni carne ni sangre, porque después le metió el diablo también, ¿verdad? Entonces dice, pastor, dice, no importa cuánto invirtamos, porque esto Dios nos lo va a recompensar, ¿verdad? Y es cierto, hermano, porque hoy la iglesia, ¿qué está haciendo? Haciendo vigilia, los mismos 20 ahí. No, hombres, hablemosle a la gente que ya está afuera, que no conocen de Cristo. Y enseñémosle que a través de la Biblia podemos neutralizar el poder del diablo que está entrando a la familia. Enseñémosle a la comunidad que en Cristo hay esperanza. Pero para eso se necesitan gente que crezca, que madure. Por eso invertimos en la congregación, por eso predicamos, porque queremos verlo crecer, porque queremos que usted madure, porque lo queremos ver sirviendo en bíblica, lo queremos ver sirviendo en evangelismo, lo queremos ver sirviendo en pan y chocolate, en el ministerio, en cualquiera en donde usted quiera escoger, pero crezca, crezca, crezca. ¿Por qué? Hacer crecer a un niño tiene un gran precio, tiene un gran costo. Tiempo, dinero, recursos, todo en un niño. Vean lo que dice Mateo 18:5. Vean lo que dice. La palabra clave es la palabra recibir. De esa forma, entendemos que el niño, en este caso, es un discípulo que está formándose. Un discípulo que va creciendo. Miren lo que dice 18:5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando hermanos míos, una persona va creciendo, cuando una persona va desarrollándose como discípulo, ese es un camino difícil. ¿Sabe por qué? Porque el poder enseñarle a la gente cosas buenas cuesta. Cuesta enseñarle a la gente cosas buenas. Mire, yo le agradezco a Dios. Primero, por donde Dios me puso, en la iglesia donde Dios me puso. Pero en segundo lugar, los pastores que a mí me han orientado en mi vida. O sea, Dios me ha dado el privilegio de crecer con personas que me han impactado en mi vida. Pero si hay algo que yo agradezco, es también el servicio. Mire, yo me bauticé en año 96, póngale agosto, septiembre. Pero en 97 yo ya estaba sirviendo en escuela bíblica. O sea, me bauticé y directo a la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque esto es de crecer, esto es de desarrollarse, no es de quedarse aquí con la cuestión de que ya oí el culto, ya oí la predicación y qué bonito. No, crezca, crezca, crezca. Si usted ha pasado en el mismo lugar 10 años en la iglesia y no ha crecido, hay un problema. ¿Por qué? Ahorita lo va a tratar Jesús. Diga conmigo, la influencia. No es influencia. La influencia es el poder que tenemos de dar un ejemplo a otros. La influencia es el poder que tenemos de dar el ejemplo a otros. Entonces Jesús nos señala un detalle, que si usted es padre, si usted es madre, si usted es líder, si usted Dios le ha dado las almas de niños, ya sea porque sus hijos no saben nada de Dios o porque tiene tiernitos, chiquititos, hermano, esa es una gran responsabilidad. Porque ese niño
esa niña va a tener en su mente los recuerdos positivos que usted le ha dado o los negativos que usted le ha dado. Pero si usted, la imagen que tiene de usted esa persona es tan grande, si usted le daña ese corazoncito a ese discípulo de Jesús, tenga cuidado. Veamos entonces el poder de la influencia. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿A dónde está la clave exegética? Dos palabras. Y cualquiera que haga tropezar. La palabra en griego escandalizo. Oiga lo que significa. Escandalizo quiere decir cuando hay una cantidad de hojas en un sendero en la tierra y de repente usted no ve que hay un hoyo ahí y esa persona camina. Escandalizo es cuando se cae porque no vio el hoyo, porque estaba tapado. Escandalizo es encontrar una piedra, ir corriendo y caer. ¿Por qué el texto bíblico habla de tropezar? Porque el discipulado es un camino. El discipulado es un camino largo, costoso y difícil. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo? Yo tengo que hacer crecer a los niños, no destruir a los niños. Cuesta hacerles dar un buen ejemplo. Cuesta criar a un varón. Cuesta criar a una señorita con buenos valores. Que respete su cuerpo. Que respete el no tener relaciones sexuales prematrimoniales. Cuesta. Lo más fácil es que se deje tocar por cualquier varoncito. Pero eso es dejarle en un hoyo. Es hacer tropezar a un discípulo. Lo que nos dice el versículo 6 es que es más fácil dar un mal ejemplo, hacer tropezar a alguien, que hacer crecer a alguien. Entonces, yo quiero que usted identifique en esta tarde quiénes de sus hijos necesitan apoyo. ¿Quiénes de la congregación todavía necesitan a alguien que les anime, que les diga vamos, sirvamos? ¿Por qué? Porque si su hijo necesita apoyo, si su hija necesita apoyo, usted tiene que hacerlos crecer, no destruirlos. Si un hermano recién viene a la iglesia, tenemos que animarle. Venga, involúcrese, bautícese, vaya a hacer la charla de nuevos miembros. Crezca en el Señor. Pero ese espíritu se está perdiendo en las iglesias. ¿Por qué? Porque ahora la gente llega a las iglesias, pero lamentablemente en las iglesias no encuentran nada nuevo, sino que lo mismo que está en el mundo está dentro de la iglesia. El mismo desorden de afuera está dentro. Cuando una persona hace tropezar a otra, se detiene el crecimiento de la persona. Se detiene. Podemos destruir a una persona dándole repetitivamente una acción negativa. Es decir, si esa persona ve que yo constantemente me dirijo a otras diciendo malas palabras, constantemente, porque yo uso malas palabras, yo repito malas palabras, y mi hijo escucha y aprende esa malcredeza, yo lo he hecho tropezar. Pero puede ser que esa persona me vea a mí como un gran ejemplo. Y yo, por mis malas acciones, le destruya la conciencia, la inocencia a ese tiernito. Usted tiene que medirse. Usted tiene que evaluarse. Porque usted como hijo, usted dice, es que mi papá nunca ha estado con nosotros. Es que mi mamá nunca nos apoyó. Es que aquí...
Ya vamos a hablar de eso. Pero primero veamos lo que Dios hace con esa persona. ¿Sabe qué? Lo que dice el Señor. Preferible le fuera, y es determinante el texto bíblico en el verso 6. Mire lo que dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿a quién se está refiriendo? A los discípulos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. O sea, aclara que no es una piedra de molino cualquiera, sino que es una piedra de molino de asno. ¿Y sabes cómo eran? Eran unas grandes ruedas circulares. O sea, no es la piedra de moler de la casa. Entonces, cuando uno llega, yo me acuerdo llegar a Capernaum en Israel, y cuando me dijeron, esa es la piedra de moler de asno, yo me quedé impresionado, porque no es una piedrita, hermano, es una piedrota. Y para el judío, lo más temible era el mar, porque ellos pensaban que en el mar habían demonios. Entonces, el texto bíblico no solamente dice que se ahogue, no, que se ahogue en lo profundo del mar. Es que hay recuerdos que uno quisiera arrancárselo, ¿va? Y tomarlo y decir que esto ya no me atormente. Y no es así como una persona que ha sido abusada, se queda esa trauma en el corazón diciendo, yo quisiera que ese día nunca hubiera pasado, que hubiera desaparecido. Entonces el texto bíblico lo que me está diciendo es que si yo estoy repetitivamente teniendo una actitud ante un hijo, ante un vecino, ante una persona que le cause un daño de conciencia, es preferible que deje de hacerlo. La piedra de molino tiene un orificio en el centro donde se mete el grano para molerse. Entonces en ese hoyo usted tiene que meter la cabeza y meterse en lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque es preferible que usted se destruya a que destruya a otros. Es preferible que usted mismo se destruya. Si usted va a hacer algo que va a dañar a otros, destrúyase usted solo, hombre. Váyase lejos. Ellos que tienen tendencias pedofílicas, eso, oye hermano, se han descubierto una banda de tráfico de niños en Europa, en Estados Unidos. Yo no tengo por qué meterme en eso. ¿Por qué razón? Porque Dios se va a encargar de ellos. Dios es el que los va a ahogar. Porque el texto no se refiere, porque la pregunta es, ¿quién lo tiene que hacer? Él. Alguien lo tiene que meter en esa piedra de molino. Pues en griego y en español hay una connotación. No se dice quién es, porque quien lo va a hacer es Dios. Porque Dios defiende a los pequeñitos. Dios defiende a los pequeños. Dios defiende a aquellos que no pueden defenderse. Mire cómo terminaron todos los sacerdotes que han violado niños. Mire cómo hemos terminado los pastores que se han metido con niñas. Mírelos. Es que Dios no se equivoca. Tarde o temprano vendrá un juicio de Él. Y te va a hacer desaparecer. Y te va a hacer perecer. Pero lo que a mí me preocupa es lo que dice después. Porque dice el verso 7 que el mundo tiene un gran poder de maldad. Es decir, todos los días vamos a ver una mala influencia. Todos los días vamos a ver a alguien que se divorcia. Todos los días vamos a ver a alguien que cae en lesbianismo. Todos los días vamos a ver a alguien que cae en homosexualismo. Todos los días vamos a ver personas que toman decisiones malas. Y el poder de esa maldad está en el mundo. Y no la podemos evitar, pero tiene una gran fuerza. El versículo 7 nos hace entender que tenemos que estar preparados para toda la influencia
que se mete en la vida de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres. Porque yo le estoy predicando a ustedes, pero yo no sé si los tropiezos ya entraron a su vida. Y si usted está cayendo en ese jueguecito de los TikToks, en ese jueguecito de estar viendo mujeres semidesnudas y cosas que no agradan a Dios. Yo no sé, pero algo sí sé. Cuando dice el verso 7, ay, quiere decir que hay maldición. Mira lo que dice el 7, ay del mundo por los tropiezos. ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos? O sea, van a venir esas influencias. El mundo está lleno de influencias negativas, de malos ejemplos. Usted va a ver que el pastor se divorcia. Usted ve que el pastor le fue infiel a su esposa. Usted va a ver que el sacerdote fulano es capturado. Usted va a ver eso. Pero usted no se meta. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene un trato con esa gente. Y que esos malos ejemplos no lo hagan caer a usted. Hermanos, con toda humildad, sinceridad y amor se los digo. Hoy más que nunca en la iglesia se escucha de un montón de divorcios, de situaciones. Si Dios, hermano, está en su pueblo, Él está viendo el corazón de cada una de esas personas. Él sabe cómo los va a tratar. Pero yo no los voy a condenar ni me voy a meter a pelear por eso. Lo que le quiero decir es que para poder agarrar un ejemplo, si fulano lo hace, si aquel lo está haciendo y por qué no le pasa nada, hay que lo haga él, pero usted no lo haga. ¿Por qué? Mire lo que dice el 7, cómo termina. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Porque ese, de donde viene, vas a tener un entendimiento con Dios. Entonces nosotros como pueblo de Dios no estamos para dar malos ejemplos. Nosotros estamos para hacer sal. ¿Qué hace la sal? Restringe la maldad. Restringe, hermano, el pecado. Nosotros no estamos para generar pecado. Nosotros no estamos para dar malos ejemplos. Estamos para detener la maldad del mundo. Estamos para restringir la maldad. Ya estuvimos preparando. El viernes vamos a la escuela. Vamos a predicarle a los jóvenes. ¿De qué les vamos a predicar? El señor director nos ha pedido, hablen de satanismo, hablen de eso. Hermano, les vamos a hablar de Jesús. Porque yo sé algo, que si yo abro mi Biblia y les hablo de Cristo, por lo menos un poco de maldad estoy deteniendo en esta humanidad. Y les voy a decir esto, la maldad prospera, la maldad progresa, la maldad es fuerte. Mire Disney con toda esa porquería de películas que está influenciando la mente de los niños. Mire lo que están sacando, solo basta con poner Netflix y usted ve toda la porquería. Pero por eso nosotros como hijos de Dios en el reino, esa maldad no la podemos detener. Pero lo que sí podemos hacer es, hermanos, óigame bien, no permitir que esa maldad crezca. Puede tener un poder arrasador, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A usted no le interesa nada más, solo preocúpese porque el poder de esa maldad no entre en su casa, no entre en su hogar. Apoye a sus hijos, apoye a su esposo, apoye a su esposa. Hagan altares familiares, oren juntos, intercedan los unos por los otros. Abran la Biblia en la noche, lean la Biblia, lean el proverbio del día, lean un salmo. Restrinjan el poder de los malos ejemplos. Y ahora el texto bíblico nos hace una reflexión. Esto se llama el sacrificio de la responsabilidad personal. O sea, no venga a decirme que usted se ha perdido porque su papá le dio un mal ejemplo, porque su mamá le dijo. No, no hay tales. Uno mismo va a responder por sus propios actos. Y si usted dice, no, es que mire, a mí mi papá me dejó solo, a mí mi mamá me abandonó, es que no hay excusa. Porque cada quien va a ser responsable de sus propios actos. Y eso es lo que el Señor dice. Dice que Él se va a encargar de los que dan malos ejemplos.
Pero cuidémonos nosotros de no ser nosotros los que hagamos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Mire la responsabilidad personal. Ve el versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo me tenga que sacar el ojo, que me corte la mano, que me corte el pie. No, diga conmigo, domine sus instintos. Domine sus impulsos. Usted tiene que saber que hay cosas a las que tiene que renunciar. Porque si usted las hace, usted le va a dañar la conciencia de sus hijos. ¿A qué tiene que renunciar? Usted como cristiano no puede tener botellas de vino en su casa. La autorrenuncia. Antes de hacer caer a un pequeñito. Por eso el texto bíblico dice, si tú, no le está hablando a la iglesia, le está hablando a cada uno. ¿Por qué? Porque si usted se mete en eso, el otro se mete y se vuelve ya una cadena de gente que está metida en el mismo relajo. Es que el diácono fulano llega a ver a mi mamá fulano. Ay. Y esto es muy difícil, pero es cierto. Es cierto. Hoy me estaba contando el pastor Gustavo que falleció, uno de esos pastores. Imagínense que se va el pastor general de la iglesia de viaje y bueno, regresa una noche y encuentra al copastor en el bautisterio bañándose con otro hombre. Y eran los líderes de la iglesia. ¿Y qué dejó eso ahí? Un montón de servidores con tendencias a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que estar más preocupados por lo que está dentro que por lo que está afuera. Entonces uno tiene que renunciar. No puedes tener cervezas en tu refrigerador. Usted no puede andar diciendo ahí que sus hijos vengan y le digan. Yo ayer molestando a mi hija pequeñita le decía, vos vas a ser abogada y te vas a casar con un hijo de un pastor. Yo voy a hacer lo que yo digo y nadie tiene derecho a estarme diciendo lo que vaya a hacer en el futuro. ¿Y quién le enseñó eso a esto usted? Claro, a mi cuñada de haber sido. Pero claro, alguien le enseñó. Pero es que la conciencia de los niños ya no es igual. La conciencia de los niños es diferente. Entonces, cuando mis hijos ven que yo visito a otra mujer o saludo a otra mujer de beso, tengamos cuidado. No expongamos a los tiernitos. Tal vez usted ya es un hombre maduro, usted es una mujer madura. Pero usted no sabe si ese mal ejemplo va a corromper la conciencia de ese pobre niño o de esa pobre niña. Y usted lo que está provocando es que esa persona no crezca, que neutralice su desarrollo en Cristo. Y yo tengo que ver mis propios impulsos, tengo que ver lo que yo soy, si las llegadas tarde, si todas esas cuestiones de que le grita usted a su esposo o a su esposa, cuídese, hombre. No destruya su propia familia, no destruya a sus hijos. Si en una iglesia un servidor o un líder tiene un ejemplo negativo, eso va a afectar a los recién llegados, eso va a afectar a los tiernitos, porque ellos no tienen la capacidad de defenderse. Y por lo tanto, aquellas personas que no tienen madurez van a caer. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a comenzar a hacer lo mismo que hace esa persona. ¿Cuál es el efecto que provoca una persona que está en una iglesia, que está sirviendo, que está trabajando en la obra y que da un mal ejemplo?
repite las mismas acciones. Las personas comienzan a hacer lo mismo. Y el uno repite, el otro lo hace y lo sigue haciendo. Y cuando venimos a ver, eso contamina toda una congregación. De tal manera que hay iglesias que están contaminadas. Hay iglesias que están llenas de tropiezos. Pero usted tiene que entender con toda sencillez que tiene que cuidar a los niños. Cuide lo sencillo. Usted no es una persona grande en el reino por tener un cargo en la iglesia. Usted es una persona grande cuando cuida a los recién convertidos, cuando usted cuida a la gente que no conoce de Jesús, cuando usted va buscando que los pequeñitos, que los que no tienen conocimiento, vayan aprendiendo, crezcan, sirvan y que se involucren en cosas más grandes. Y ese principio está en toda la palabra. Yo quiero que usted vea esto para cerrar. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Primera de Corintios 8, 9. Cuando venimos al Evangelio, tenemos que ser conscientes, renunciar a lo que puede dañar a la gente que recién es convertida. 1 Corintios 8, 9. Si mi actitud, si mis malas palabras y si lo que yo hago, porque yo ya tengo madurez, porque supuestamente yo tengo años de estar en la iglesia, le afecta a las personas que están a mi alrededor, yo tengo que dejarlo de hacer. Pablo está hablando de un sacrificio que se daba a los ídolos. Entonces la carne que se sacrificaba a los ídolos paganos, después de sacrificarse a los ídolos paganos, se vendía. Y habían cristianos que compraban esa carne y se la comían. Pero los que estaban tiernitos en la fe, pensaban que esa carne tenía demonios. Entonces Pablo dice en esta parte de la epístola que si él nota que por la conducta que él tiene de poder comprar carne y ve que a alguien le es tropiezo, porque van a decir, es que este le gusta lo sacrificado a los ídolos, es que este come sangre, come carne sacrificada a los ídolos. Entonces él se tiene que renunciar, sacrificar, cortarse la mano, cortarse el hambre, y así va a ser el evangelio. En muchas ocasiones usted debe de callar, usted debe de detener, usted debe de calmarse, debe de dominarse para no dejarle a la persona que está alrededor suyo provocarle un tropiezo espiritual. Porque yo les voy a comentar algo. Yo recuerdo, yo amaba tanto a este pastor, yo le quería tanto, mire, pero yo tenía un par de años en el evangelio, o sea, yo no tenía grandes años. Y a mí lo que me quebró de él es que como era mi maestro en el seminario, y yo lo admiraba porque él es un hombre de Dios y todo es de Dios aquí, Dios allá, y nos enseñaba teología. Pero un día fuimos a comer y en esa comida, pues yo venía de tomar, yo venía de estarme echando las cervezas. Y de repente, así con eso que les estoy comentando, dice, ¿aquí todos son maduros? Preguntan, esa pregunta, o ya dicen eso es porque van a poner a chupar todo, ¿verdad? Entonces, ¿aquí todos son maduros? Sí, dijeron todo y todo. Y yo no era maduro, yo dije que sí, pero no era maduro. Y sacaron las cervezas. Y yo digo, y qué tristeza, hermano, cuando yo vi a este siervo de Dios, yo digo, qué barbaridad, qué duro esto, o sea, me dolió mucho. Yo todavía lo recuerdo y hasta este día. Yo digo, qué tristeza. Mire, llegamos a Chalchuapa, la iglesia se perdió porque tenía un problema moral el pastor que estaba antes. Y nosotros recibimos la iglesia, yo era colaborador. Y cuando llegamos, predicamos, mire, pero la iglesia comenzó a prosperar. Llegaba un doctor, daba consultas médicas, hacíamos campañas y la iglesita de 30 gentes se comenzó a levantar a 130 personas. Y de repente, hermano, yo ni cuenta me había dado. Yo solo vi que había una cipota bien bonita allá en el coro. Y yo le dije al pastor, mira pastor, le digo, esta chamaquita no me parece.
Lo que pasa es que a vos te gusta. A mí no me gustaba, sinceramente, pero como yo era joven, yo estaba soltero, tenía mi novia, pero él pensaba que quizás yo algún interés tenía en ella. Mire, le dijo, pastor, lo que yo le puedo decir es que a mí no me parece, porque a mí me han contado que tal cosa y no creo que sea bueno. Vos, lo que pasa que no, y me regañó. Entonces, a los días la dejó embarazada. Porque cuando ya nosotros nos íbamos, el embelesado se enamoró de la chamaquita, la embarazó, pero con lo que no contaba es que una tarde de día domingo, así como estamos ahorita, entró por la puerta la mamá de la muchacha y le dijo, usted es un corrupto, bájese de ahí. Se acabó la iglesia. Se acabó. ¿Y usted cree que eso la gente no se acuerda de todo eso? Claro, por eso es que esas iglesias no prosperan, porque lo que se acuerdan es del pastor que estaba ahí. Hay iglesias en donde el daño ha sido tan fuerte que es difícil ya que la gente crea. Y mire, y de repente una iglesia tiene un problema moral, de ahí la otra, y uno dice, ¿y ahora dónde voy? Si en todas las iglesias hay pecado. Es que en todas las iglesias vas a encontrar pecado. Pero ¿cuál es el punto? Lo que dice el evangelio. Ay de aquel del que vienen los tropiezos. Cuídese usted de no hacer caer a otros. Vea lo que dice Pablo para cerrar. 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de que el que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Mire qué terrible. ¿Quiénes son esos niños? Los débiles. Y ya la iglesia se detiene, ya no crece, se queda estancada, porque hay alguien que su ejemplo hizo tropezar a otros. Hermanos míos, que nuestro ejemplo sea para hacer crecer a otros. Que nuestro ejemplo sea para hacer que más hermanos se metan al evangelio. Fíjense que yo prediqué el sermón en la mañana diciendo, vayan a servir a escuela bíblica porque no hay maestros. Y va de darle y darle. Y yo, sinceramente, yo pensé que por lo menos 3 personas que se comprometieran a querer servir. ¿Verdad? Uno nada más. Uno, dice. Un hermanito dijo, yo quiero servir, pero uno es suficiente. Pero yo me pongo a pensar, si el 40% de los hermanos que están aquí, que ya tienen más de 10 años de ser cristianos, comenzáramos a poner verdaderamente el impulso, el amor en la obra, en el servicio, ¿usted cree, hermano, que más gente no quisiera servir al Señor? Lo que pasa es que cada día más nos damos cuenta que algunos de nosotros ya perdimos el primer amor. Qué bueno sería que en lugar de poner nuestros ojos en la gente que le ha hecho daño a la obra, ponga usted sus ojos en quien vale la pena ponerlos, que es en Jesús, el único que no se equivoca, el único que no le va a dar un mal ejemplo. Pero eso sí, funcione, trabaje, sirva y busque que los tiernitos se metan a las cosas de Dios. Porque si usted hace crecer a un hermano, esa recompensa le traerá muchas bendiciones a su vida. Cuidémonos de los malos ejemplos y luchemos para que la iglesia crezca en el amor de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y tu bondad.